sigamos orando, Dios va a hacer algo grande. Pero todo esto nos está diciendo que Cristo viene pronto, que se están haciendo los ensayos para la final trompeta. Mateo 24, se nos está dando un preview de Mateo 24, como cuando tú vas a ver una película, dice preview. Saludos hermanos televidentes, hoy estamos más que alegres, más que bendecidos de tener esta gran oportunidad de poder compartir y hablar sobre la palabra de Dios. José, como siempre, mi saludo. Gracias, mi pastor. José, cuéntame esa visión de África. ¿Cómo está eso de África? Mi pastor, en estos días estuvimos hablando un poco acerca de la próxima coordinación que tenemos y nuestro coordinador allá, el pastor Jim, estuvo hablando acerca de la inquietud que él sigue teniendo de llegar a otras ciudades aparte de la que ya estuvimos. Lógicamente entrando por el aeropuerto de Entebbe, pero ahí hay otra ciudad que podemos conectar con otro vuelo y nos vamos a otra ciudad como a 45 minutos de vuelo para ir a otra ciudad a llevar la palabra de Dios también. O sea que en el próximo viaje, cuando Dios nos permita, entonces iremos a otra ciudad, llegaremos a Kampala, pero de Kampala nos vamos a dirigir a otra ciudad. Es correcto, sí señores, ya lo están esperando mi pastor allá con el equipo para continuar haciendo obra misionera. Me encanta porque la gente tiene hambre de Dios en Amén. África. Y una de las cosas cuando vayamos allá, deseo visitar el lago Victoria, que estuvimos muy próximo al mismo, ver donde nace el río Nilo. Muchos desconocen que el río Nilo nace en África. Y desde allá, desde el lago Victoria, va naciendo del sur y va desembocando hacia el norte. Es uno de esos ríos raros que en vez de nacer en el norte desemboca en el sur, pero es un río que nace en el sur, desemboca en el norte, porque las partes sur de África son más altas que la parte norte de África. Allí pasaremos un tiempo espectacular. Hoy se habla mucho de crecimiento de iglesia, de crecimiento, se dan congresos, se dan seminarios, se han escrito un sinnúmero de libros, se han dado diferentes modelos. Pero creo con todo mi corazón que el modelo perfecto, el manual perfecto de iglesia y crecimiento tiene que estar en el libro de los Hechos. Y por eso les quiero invitar a que nos acerquemos a Hechos capítulo 2, versículos 40 al 42. Y dice, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvo de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas a la iglesia. Pero fíjate José lo que dice, y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, perseveraban en la didache de los apóstolos, en la didache de los apóstoles, en la comunión unos con otros. La palabra comunión en griego es la palabra koinonía, en el partimiento del pan y en las oraciones. El término, partimiento del pan es un término alusivo a la Eucaristía y sobre todo en las oraciones. 4 características que ayudan a una iglesia a crecer. Así es, claro que sí, mi pastor. El crecimiento espiritual es la base del crecimiento de la iglesia. Cuando un creyente está en desarrollo espiritual, asume una responsabilidad y un compromiso con Dios y con la iglesia local. Entonces, para que haya crecimiento espiritual en una persona debe de haber una entrega hacia Dios. Debemos de estar comprometidos con Dios y con esa iglesia local. Y segundo, permanecer en oración constante y en la lectura y en el estudio de las Escrituras. Por eso es que vamos a ver el modelo bíblico que es la iglesia primitiva, una iglesia acabada de nacer, pero una iglesia bien fundada en las Escrituras, que aún cualquiera de los diáconos te hablaba la palabra de Dios con un denuedo impresionante. José, cuando hablas que el crecimiento espiritual es equivalente al crecimiento congregacional, una iglesia crece porque sus miembros crecen. Un líder crece porque sus subalternos crecen. ¿Qué podemos entonces entender por el crecimiento individual? ¿Cómo crece un creyente? Aparte de la oración, ¿qué otros medios hay de gracia para que el creyente pueda crecer en Cristo Jesús? Crecer es dejar que el varón perfecto sea formado en cada uno. Crecer es dejar que la mente de Cristo esté en cada creyente. Crecer es dejar las cosas de niño para hacer las cosas de adulto.
Crecer es dejar de juzgar como niño y dejar de comer lo que es de leche para comer la vianda sólida, en palabras del apóstol Pablo. ¿Qué entendemos entonces por el iglesia y crecimiento y el crecimiento individual en cada creyente? Primero, el crecimiento espiritual se provoca basado al arrepentimiento. La persona debe de reconocer que debe vivir todos los días arrepentido delante de Dios. Eso es lo primero, porque cuando una persona está arrepentida delante de Dios, ya no quiere practicar más el pecado. Eso hace. Entonces, de allí como producto, como viene a generar, entonces, el acercamiento de Dios hacia nosotros, cuando nosotros estamos creciendo en Él. Entonces, José, es que crecer, cada creyente ha sido llamado a crecer, no a quedarnos en el mismo nivel donde estamos. Si hay personas que pueden estar 20 años en la iglesia, pero en realidad es como si dijéramos un año multiplicado por 20. Hay personas que pueden estar 40 años en el ministerio, es como si dijéramos que es un año repetido 40 veces. Dios nos ha llamado a crecer y para eso tenemos a los pastores, tenemos los programas locales de la iglesia, tenemos la adoración, tenemos la oración, tenemos los cultos dominicales y entre semanas la lectura de la Biblia, el ayuno. Es decir, que hay medios por los cuales nosotros podemos alimentarnos para crecer y ser creyentes fuertes y sólidos. Exactamente, entonces hay que ir cada día pensando en continuar desarrollando nuestra vida espiritual, madurando, echando raíces. Si un creyente no madura, mi pastor, espiritualmente, usted va a encontrar que al no madurar, no crece y entonces muchísimas veces las personas que van creciendo espiritualmente aprenden de esa persona y caen en un estancamiento espiritual. ¿Cómo yo sé que estoy creciendo espiritualmente? Estoy creciendo porque me estoy acercando cada día más a Dios. Porque siento necesidad de Dios y porque tengo hambre de Dios. Así es. Ahora, cuando la persona físicamente se enferma, muchísimas veces pierde el apetito, ya no quiere comer. Así es. Entonces la persona comienza a desnutrirse, comienza a perder fuerza física y eso trae más y más la enfermedad. Pero mi pastor, yo creo que es importantísimo tener hambre de Dios. O sea que esa hambre de Dios, y dice una de las bienaventuranzas, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Jesús dijo que era el pan de vida. El creyente debe tener una hambre santa de Dios. Y tener un hambre santa de Dios es tener hambre por las cosas espirituales, tener hambre de su presencia, tener hambre de su poder, tener hambre de su unción, tener hambre de su bendición. Y si nosotros nos proponemos buscar eso en nuestras vidas, nosotros vamos a comenzar a fortalecernos espiritualmente. El problema está cuando nos vamos acostumbrando a la mediocridad, nos vamos acostumbrando a la vagancia, al no asistir regularmente a la iglesia, el no querer entregarnos totalmente al Señor. El Señor quiere de tu vida y quiere de mi vida una entrega total, una rendición total, es darlo todo. Así como Estados Unidos le pidió a Japón, tiene que ser rendición total. No más ejército en Japón, no más defensa en Japón, no más Dios en Japón, porque el emperador de Japón lo conocían como el dios Sol y Charles de Gaulle, y ellos dijeron no. Todo eso termina en Japón. Japón tuvo que aceptar todas las restricciones y las imposiciones que le daba Estados Unidos y las aceptó. Hoy día es una nación próspera y el Señor nos llama a una rendición total. ¿Quieres crecer en Cristo? Tienes que decrecer primero. Dijo Juan el Bautista en menester que yo mengüe para que Él crezca. Y cuando nosotros menguamos, entonces Cristo puede crecer en nosotros. Es menester que sepamos que los primeros serán postreros y que los postreros serán primeros. Siempre es aceptar el lugar que nos corresponde o que Él nos quiere poner, aunque queramos estar en otro. Así es, claro que sí. Y también tener siempre en cuenta que si yo tengo necesidad de Dios, debo venir a su presencia. Amén. Diariamente, estar concentrado en que la necesidad que tengo de Dios, Él la puede suplir, Sí, Él sí, la mi. puede suplir. Entonces es importantísimo para uno continuar creciendo, acercarnos a Dios.
Y hay, como decía vuestro pastor, hay muchas formas de acercarnos a Dios, pero la forma principal de vivir delante de Dios en armonía con Él es obedeciendo su palabra. Obedecer lo que Él dice. Como dice mi pastor, Japón tuvo que aceptar la palabra que se firmaron. Ellos tuvieron que aceptar el compromiso de que tenían que rendir cosas. Y había un convenio. Y el convenio de Dios con la gente es que si se arrepiente, Dios los restaura. Fíjate, cuando pensamos desde ese punto de vista, pero es buscarle su presencia, eso me gustó mucho, hay que buscarle su presencia. Si algo el Señor quiere de ti, quiere de mí, quiere de nosotros, es que estemos siempre buscando su presencia, buscar esa presencia en la mañana, esa presencia matutina, buscar esa presencia vespertina por las tardes, esa presencia nocturna. Señor, quiero llenarme de tu presencia, quiero llenarme de tu poder, quiero llenarme de tu bendición, quiero sentir ese poder maravilloso tuyo en mi vida. Y a medida que nosotros comenzamos a rendir las diferentes habitaciones de nuestra vida, el balcón, la sala, el cuarto principal, cuarto secundario, la cocina, la presencia del Señor comienza a invadir todo nuestro ser y nosotros vamos a sentir la importancia de tener esa presencia. Eso nos ayuda a nosotros a crecer como creyentes. Así es, y nos ayuda a identificar el plan de Dios. Cada creyente que está avivado, por eso Pablo le aconsejaba a Timoteo, aviva el fuego del don de Dios que está en ti. Muy difícil que un creyente, mi amado pastor, se descarrile estando avivado en el Espíritu delante de Dios. Y yo quiero animarle a usted, el crecimiento espiritual conlleva muchas cosas. Por eso es que usted ve aquí las Escrituras hablando en el versículo 40 y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sé salvo de esta perversa generación. Es decir que Pablo, tanto como Pedro, que eran de los principales apóstoles y el escritor del libro de los Hechos junto con los demás apóstoles, casi siempre estaban escribiendo basado al valor que hay en la salvación. El apóstol Pablo escribió mucho de esto y escribió Pedro y escribieron los apóstoles animando a la gente a valorar la salvación. Entonces un creyente que sabe que se está apagando tiene que entrar en un proyecto participativo. Wow. Hay gente que quieren crecer, mi pastor. No quieren participar. Exactamente. No quieren participar en todo lo que le ayuda a avanzar y a crecer en el camino de Dios. Y otros dicen, yo estoy estancado en mi iglesia y por eso me voy a cambiar de iglesia. Pues déjame decirte, no es la iglesia la que te va a abrir puertas, es Dios. Entonces Dios da las conexiones divinas cuando uno está conectado con Él. Cuando uno tiene una buena conexión con Él, entonces en el momento que Dios quiere conectarte, Dios mismo en su momento, como le llama mi pastor, providenciales de Dios. ¿Se recuerda que usted mencionó mucho esa palabra? En esos momentos providenciales, Dios te conecta con alguien para ayudarte a crecer, para llevarte a donde Él te necesita. Bueno, José, en la iglesia hay diferentes programas. Hay programas enfocados a las damas, caballeros, jóvenes, matrimonios, solteros, escuela bíblica, escuela de discipulado. Y si tú quieres crecer, tú tienes que formar parte, tienes que sumarte a los diferentes programas que tiene tu iglesia. Puede ser de los caballeros, pero debes apoyar el ministerio de las damas. Puede ser de las damas, apoyar de los caballeros. Puede ser de educación, apoya a las damas y los caballeros. O sea, si tú quieres ser un creyente que crezca, tú tienes que ser parte de toda la vida congregacional, hacerte parte de esa vida y Dios te va a bendecir. Vamos a hacer esta pausa y regresamos en breve. Al regresar, seguimos con Retorno TV. Hola, ¿qué tal? Soy el pastor José A. Tejada del Ministerio Jesucristo Vive y estoy aquí para hacerte una invitación a Roma, Turquía e Israel. Eso será del 1 de noviembre al 11 de noviembre 2022. Viaje con nosotros, estaremos visitando diferentes lugares bíblicos allá en Roma, en Turquía y también en Tierra Santa. En Tierra Santa estaremos en Belén, estaremos en Jericó, Muro de los Lamentos, Monte de los Olivos, en la Galilea y muchos lugares más allá en Israel.
Usted puede comunicarse con nosotros a los teléfonos área 917-306-4115 o al 201-667-5630. También puede visitar nuestra página www.ministeriojesucristovive.com y allí usted tendrá más información de nuestro viaje. Que la paz de Dios sea con usted y hasta pronto. La IPJQ y el obispo Dr. Quitín Silva Bermúdez le invita a ser parte de esta peregrinación Grecia con Israel del 6 al 21 de agosto del 2022. En Grecia tomaremos un crucero por las islas griegas para visitar la isla de Mykonos, la isla de Santorini, la isla de Creta que se menciona en Hechos 27 y se relaciona con el naufragio del apóstol Pablo, la isla de Rodas donde estuvo el coloso de Rodas y fue una de las 7 maravillas del mundo antiguo que también fue visitada por el apóstol Pablo, y la isla de Patmos, donde el apóstol Juan estuvo desterrado y recibió las revelaciones del libro de Apocalipsis que profetiza los eventos finales. En Kusadasi, Turquía, visitaremos la antigua ciudad de Éfeso, recipiente de una epístola paulina y otra epístola apocalíptica. En Israel, visitaremos los lugares tradicionales Tiberíades, Capernaum, Nazaret, Caná de Galilea, Mar de Galilea, Manantial de Gedeón, antigua ciudad de Jerusalén, las ciudades filisteas y Silo, donde según el Talmud, el arca del pacto estuvo 369 años. Estos y otros lugares más. Este será el viaje que has soñado. Inscríbase ya mismo, marcando el 1718-738-5640. Grecia, Israel 2022. Usted está viendo Retorno TV. Ya de regreso después de esta pausa, volvemos a hacer el énfasis de poder crecer envuelto en lo que son los ministerios que tiene localmente la iglesia. Todas las iglesias tienen uno o varios ministerios y tú y yo tenemos que hacernos parte de los mismos. Eso te va a ayudar a mantenerte activo, a mantenerte ocupado, a que Dios pueda ver en ti la persona que puede poner aquí o puede poner allá. Así que a trabajar en la obra y con la obra del Señor. Así es, y tiene que estar claro en lo que quieres en la vida. Uno tiene que determinar qué es lo que uno quiere. Eso es. Entonces, yo quiero ser un creyente genuino, un creyente verdadero, un creyente que cuenta con la bendición de Dios. Pero para que Dios bendiga mi vida, yo tengo que acercarme a Él. Yes. Y tengo que involucrarme, envolverme en los programas de la iglesia, como acaba de hablar vuestro pastor. Entonces, si uno no se envuelve, comienza entonces como que a quedar como estancado en lo que uno quiere o no quiere hacer. Porque hay personas que quieren hacer cosas para Dios, pero al no conectarse con la persona correcta, con el ministerio correcto, entonces no avanzan. Y hay otros que simplemente van a la iglesia como espectadores, pero no van dispuestos a colaborar, a envolverse, a hacer lo que hay que hacer. Bueno, José, cuánta bendición hemos recibido. Tú conectándote a mí, yo conectándome a ti. Cuando yo sé algo, lo comparto contigo. Cuando tú aprendes algo, logras algo, superas algo, descubres algo, inmediatamente lo compartes conmigo. Y esa es la manera de apoyarnos los unos a los otros, de seguir creciendo. Esa iglesia local te está dando muchas oportunidades. Tú no tienes que ir a otro lugar. Trabaja por tu iglesia, trabaja en tu iglesia, trabaja con tu iglesia. Y tú verás que tu iglesia te va a ayudar a que tú seas promovido o seas promovida. Porque ahí se te está dando todas las oportunidades de desarrollarte, de aprender, de crecer, de hacerte un creyente fuerte, un creyente de bendición, un creyente de reino. Por ejemplo, si tú estás en la iglesia del pastor Osea Tejada, tienes un pastor que es evangelista, que es misionero, un pastor que es líder en la ciudad, un pastor que es respetado en diferentes lugares. Entonces tú asociándote con él, entonces tú te vas a asociar con él, te vas a asociar conmigo automáticamente. Aleluya. Y al asociarte conmigo te vas a asociar con los que yo estoy asociado automáticamente. Entonces tú ves cómo viene la cadena de parte de Dios, porque tú has sabido entender la visión de tu pastor
ser parte de la visión de tu pastor, ayudar a tu pastor a desarrollar esa visión y encauzar esa visión para beneficio y bendición de otros. Claro que sí, exactamente. Y el crecimiento espiritual también tiene que ver con honrar la investidura de la gente que Dios llama para presidirnos a nosotros. Sí, Señor. Hay una investidura que Dios es el que escoge. Aunque hay seres humanos que en el camino se le olvida la investidura de los demás, Sí, porque Señor. se vuelven a veces orgullosos o a veces descuidados o no sé ni qué es lo que le pasa. Pero yo creo que el crecimiento espiritual también te ayuda a ser una persona agradecida. Bueno, tú ves el caso de Moisés con Dios. Dice que Moisés fue servidor de Dios. Ha muerto mi siervo Moisés. Pero dice que Josué, hijo de Nun, era servidor de Moisés. Que Eliseo era servidor de Elías. Y Dios nos llama a nosotros a honrar a aquellos que Dios ha puesto en una posición de autoridad espiritual sobre nuestras vidas. Que cuando nos llamen la atención, aceptamos esa corrección. Que cuando nos pidan algo, lo hacemos con el mejor corazón y con la máxima pasión. Es la única manera de tú poder ser bendecido cuando tú aprendes a honrar la autoridad, aprende a honrar tu autoridad, aprende a bendecir tu autoridad, aprende a reconocer el lugar que le toca a tu autoridad en tu vida. Así es. Entonces el crecimiento espiritual te ayuda a conectar con las personas en realidad que Dios quiere usar para llevarte al nivel que Él quiere llevarte. Entonces es importante, mi pastor, cuando uno va avanzando, porque todo depende, que entendamos, todo depende de la gracia de Dios y del trono de Dios. Sí, Señor. Si uno no está cerca de Dios, no importa, allá en algunos países le llaman palanca, le llaman conexiones, no importa lo que uno No tenga. funciona. No funciona. Lo que funciona es la gracia de Dios con el hombre de Dios. Por eso es que cuando habla de José, dice que lo vendieron para Egipto, pero Dios estaba con José. Y eso que parecía para mal se volvió para bien. Ustedes pensaron que me hacían mal a mí, que me venden como esclavo aquí en Egipto, pero Dios permitió esto para que ahora yo sea un facilitador y sea de bendición a vuestras vidas. Lo que pensaste para mal se ha transformado para bien, porque él estaba conectado con Dios. El que está conectado con el corazón de Dios puede sentir las palpitaciones del corazón de Dios en su vida. Y cuando tú te conectas con el Señor de la viña, tú vas a conocer la viña del Señor. Pero a veces queremos conocer la viña del Señor sin conocer al Señor de la viña. Conéctate con el Señor de la viña y verás que conocerás la viña del Señor. Así es, la iglesia primitiva, ellos preparaban gente continuamente, reclutaban personal Eso es así. para la oración y para la predicación. Depende mucho de las personas que uno prepara para uno mantener un ambiente espiritual constante, de crecimiento espiritual. Una iglesia no puede avanzar si no hay preparación de las personas. Amén. Educarlo, enseñarlo, capacitarlo y sobre todas las cosas, creerle a Dios. Entonces el crecimiento espiritual es individual y personal. Personal. Recuérdate que es personal, no es un asunto colectivo de toda una congregación. Porque una congregación puede tener 500 personas y 400 de ellas estén simplemente como creyentes allí locales. Casi toda la carga de la mayoría de las iglesias la llevan el 20%. Eso es así. De todas las cosas, casi todas. Entonces, en ese sentido, nosotros tenemos que siempre poner por delante lo que nosotros queremos ser en el reino de Dios. Nosotros, si usted quiere ser un creyente avivado, usted va a buscar de la forma de buscar avivamiento. Amén. Sí, yo recuerdo en los años 50, yo no existía, pero veía por lo menos lo que sucedía en la historia. Pero en los años 80 y en los 90 se daban muchas campañas evangelísticas y venían los evangelistas a la ciudad, se iban y quedaba un ambiente tremendo, pero después la gente se le olvidaba y quedaba prácticamente menos de un 10% Eso es así. en las iglesias. Entonces hoy día se necesita avivamiento en la iglesia para que la iglesia pueda avanzar, mi pastor. Que queden buenos resultados. Estamos llegando ya al final y simplemente te digo, si Dios te ha puesto en esa iglesia, trabaja por esa iglesia, apoya a ese pastor, honra a tus líderes, sé un miembro fiel, contribuye con tus diezmos y ofrendas y tú verás que la bendición del Todopoderoso estará siempre sobre tu vida.
Que el Todopoderoso te bendiga, te guarde, que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por esta bendita hora. Glorifícate salvando vidas y sanando enfermos. En el nombre de Jesús, amén. Hasta pronto. Bendición para todos.